¿Estás harto de ver siempre los mismos destinos europeos en tu feed? Ya sabes, la Torre Eiffel, el Coliseo, el Big Ben. ¿Te suena familiar? Ya los has visto, probablemente pagaste de más por la camiseta, ¿verdad? Ian, ¿alguna vez has tenido esa sensación molesta de que solo estás tachando casillas de una lista? ¿De que te estás perdiendo algo con más garra, con un poco más de alma? ¿Algo genuinamente sorprendente? ¿Y si te dijera que hay un país enorme e increíblemente vibrante, justo en el corazón de Europa? Un lugar rebosante de 1000 años de historia alucinante, comida que te hará querer escribir poesía y una energía moderna que es totalmente contagiosa y que, sin embargo, la mayoría de los viajeros simplemente lo pasan por alto. Bueno, considera esto tu invitación personal, tu pase VIP. Estamos a punto de sumergirnos de cabeza en Polonia. Un país que va a tomar cada una de tus expectativas, las va a sacudir un poco y luego las hará volar por los aires por completo. Desde sus historias de supervivencia casi increíbles hasta su presente creativo y efervescente. Cuando terminemos, no solo sabrás si esta joya europea, seriamente infravalorada, debería ser tu próxima gran aventura, sino que también tendrás una idea genuina de su espíritu único. Y créeme, lo que estamos a punto de descubrir te va a sorprender. Así que, sin duda, querrás quedarte hasta el final, porque el secreto mejor guardado de Europa está a punto de ser revelado. Muy bien, cuando piensas en Europa, ¿qué te viene a la mente? ¿Quizás esas naciones compactas y densamente pobladas del oeste? Bueno, Polonia está aquí para redibujar ese mapa mental, a menudo eclipsada por sus vecinos de peso pesado como Alemania, Francia y el Reino Unido, que tienden a dominar nuestros sueños viajeros. Polonia se alza en silencio, pero de forma impresionante, justo en el centro del continente. Estamos hablando de un lugar que abarca más de 300.000 kilómetros cuadrados. Eso lo convierte en el 9º país más grande de Europa, extendiéndose desde la fresca y ventosa costa del mar Báltico en el norte, hasta las impresionantes y casi alpinas montañas Tatra en el sur. Y a diferencia de algunos de esos países de Europa Occidental, donde parece que cada centímetro está urbanizado, Polonia presume de un equilibrio increíble y muy agradable. Tiene centros urbanos dinámicos e históricos, por supuesto, pero luego tienes estas vastas extensiones de campo abierto, esperando a ser exploradas, con una población de alrededor de 38 millones. Polonia se encuentra en una posición muy interesante. Es uno de los países más grandes por superficie, sí, pero su densidad de población es mucho menor que la de lugares como los Países Bajos, que meten a casi 18 millones de personas en poco más de 41.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso para ti? Significa que, incluso con sus ciudades animadas y enérgicas, Polonia ofrece muchísimo espacio para, simplemente, respirar. Especialmente cuando te adentras en sus vastas áreas rurales, sus pintorescas cadenas montañosas y sus extensos y antiguos bosques. Curiosamente, gran parte de la población de Polonia se concentra en unos pocos centros urbanos clave. Piensa en Varsovia, la capital, una ciudad renacida de las cenizas, que ahora alberga a casi 2 millones de personas y es el indiscutible corazón económico y político de la nación. Luego está Cracovia, la histórica capital real, que parece sacada de un cuento de hadas, y Breslavia, Wrocław, con sus encantadoras islas y puentes. Sin embargo, incluso con toda esta infraestructura moderna y rápido desarrollo, lo que es verdaderamente notable es cómo Polonia ha logrado mantener una conexión tan fuerte y tangible con sus raíces. Protege ferozmente su arquitectura histórica, sus ricas tradiciones y sus diversos paisajes. Así que, si no eres un gran fan de los lugares turísticos abarrotados, pero aún anhelas la energía y la cultura de una próspera nación europea, Polonia alcanza ese equilibrio perfecto.
ofrece todos los beneficios de una economía moderna y una escena cultural dinámica, mientras te brinda muchísimas oportunidades para escapar a una naturaleza impresionante. No se trata solo de marcar lugares en una lista. Se trata de experimentar una mezcla única que no encontrarás en cualquier parte. Ahora, más allá de su geografía, si de verdad quieres entender Polonia, tienes que conocer un poco su historia. Y déjame decirte que pocos lugares en la Tierra se han enfrentado a tanta adversidad y han salido adelante con tanta fuerza como Polonia. Como un país, un pueblo, sobrevive a siglos de ser desmembrado, invadido y oprimido, y aún así conserva una identidad tan vibrante. La respuesta, amigos míos, está en su propio ADN. La historia de Polonia es una de resiliencia casi increíble, moldeada por ciclos de guerra, conquista y renacimiento. Imagina esto: la mancomunidad de Polonia-Lituania, que una vez fue uno de los estados más grandes y poderosos de Europa, extendiéndose desde el Báltico hasta el Mar Negro, una auténtica potencia. Luego, avanza en el tiempo, y durante 123 agónicos años, Polonia como nación literalmente desapareció del mapa, repartida entre 3 imperios vecinos. Desapareció. Pero aquí está la parte increíble: su identidad, su idioma, su cultura, su espíritu. Eso nunca murió. Se mantuvo vivo en escuelas secretas, en actos silenciosos de desafío, en las historias transmitidas de generación en generación. Luego llegó el siglo XX. La devastación de la Segunda Guerra Mundial es casi imposible de comprender. Ciudades como Varsovia fueron sistemáticamente arrasadas hasta los cimientos después del heroico pero trágico alzamiento de Varsovia. Lugares como Auschwitz-Birkenau permanecen como recordatorios inquietantes de los horrores sufridos. Y visitarlos hoy es una experiencia profunda, un testimonio no solo de un sufrimiento inimaginable, sino también de la importancia del recuerdo y del espíritu humano perseverante. Y los desafíos no terminaron ahí. Siguieron décadas bajo el régimen comunista, un periodo de represión y dificultades. Pero incluso entonces, el espíritu de resistencia polaco parpadeó y luego rugió de nuevo a la vida con el movimiento Solidaridad, liderado por un electricista llamado Lech Wałęsa, gente común, trabajadores de astilleros, intelectuales, ciudadanos de a pie. Se levantó y, contra todo pronóstico, ayudó a provocar un cambio monumental, no solo para Polonia, sino para toda Europa del Este. Es una historia que te pone la piel de gallina. Entonces, ¿la Polonia que ves hoy? Es una nación orgullosa, ferozmente independiente, que está mezclando magistralmente su rico patrimonio medieval con un progreso dinámico y moderno. Puedes sentir esa historia viva en las calles empedradas, en los cascos antiguos meticulosamente reconstruidos, pero también ves un país que mira con confianza hacia el futuro. Es un espíritu forjado en fuego, y es algo verdaderamente digno de contemplar. ¿Vale? Hemos hablado de la historia, pero hablemos de la hora. Puede que tengas algunas ideas preconcebidas sobre las economías de Europa del Este, ¿verdad? Pues prepárate para que esas ideas sean desafiadas, porque Polonia está jugando en una liga completamente diferente. No es solo una historia de recuperación, es una historia de un ascenso económico extraordinario. Considera esto: Polonia ha mantenido un fuerte crecimiento económico de manera constante durante años. De hecho, fue el único miembro de la Unión Europea que evitó una recesión durante la crisis financiera mundial de 2008. El único. Eso es bastante asombroso. Con un PIB que ahora supera los $800.000 millones, Polonia se encuentra entre las 25 economías más grandes del mundo. Es un logro fenomenal para un país que, hace poco más de 3 décadas, estaba navegando la increíblemente compleja transición para salir del comunismo. Entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto? Bueno, no es una sola cosa. Los fondos de la Unión Europea ciertamente han jugado un papel en la modernización de la infraestructura, pero una gran parte se debe a los propios polacos.
una fuerza laboral altamente cualificada y bien educada, y un verdadero espíritu emprendedor que simplemente despegó una vez que las condiciones lo permitieron. Y a diferencia de algunas naciones que dependen en gran medida de un solo recurso, el éxito de Polonia radica en su economía diversa y bien equilibrada. Estamos hablando de una producción industrial seria. Son un productor líder de automóviles, productos electrónicos y electrodomésticos, suministrando bienes a toda Europa y más allá. Te sorprendería saber cuántos componentes de tu coche o de tu casa provienen de Polonia. Y luego está la agricultura. Polonia es uno de los mayores exportadores mundiales de productos agrícolas. Piensa en deliciosas manzanas, lácteos de alta calidad y productos cárnicos que llegan a mercados tan lejanos como China y Estados Unidos. Este país no es de los que tienen un solo truco. Lo que también es interesante es que, a pesar de este rápido crecimiento económico, Polonia ha logrado mantener una desigualdad de ingresos relativamente baja en comparación con algunos de sus vecinos occidentales. Por supuesto, la brecha entre ricos y pobres existe, pero no es tan extrema como en muchas otras naciones desarrolladas. Y aquí hay un dato histórico genial que dice mucho sobre la mentalidad polaca. Polonia fue uno de los primeros países del mundo en introducir la jornada laboral de 8 horas, allá por 1918, mucho antes de que se convirtiera en un estándar mundial. Hoy en día, el país sigue priorizando los derechos de los trabajadores, con sindicatos fuertes y protecciones. Te da la sensación de que hay un respeto fundamental por el trabajo justo, lo que quizás contribuye a la ética de trabajo que se ve hoy. Entonces, hemos hablado de historia, de economía, pero ¿y la gente? ¿Cómo son realmente los polacos? Es fácil caer en estereotipos, pero intentemos dejarlos de lado y llegar al fondo del asunto. Si tuviera que elegir algunas palabras, diría cálidos, inteligentes y con un carácter muy fuerte, sin duda moldeado por esa increíble historia de la que hablamos. Hay un famoso dicho polaco, gość w dom, Bóg w dom, que se traduce como un invitado en casa es Dios en casa. Y eso resume maravillosamente el enfoque tradicional polaco de la hospitalidad. Es legendaria. Al principio, puede que la gente te parezca un poco reservada, quizás no tan efusiva como en otras culturas. Pero una vez que rompes esa barrera inicial, a menudo descubrirás una calidez, generosidad y lealtad profundas e increíbles. He oído innumerables historias de viajeros sobre actos de amabilidad inesperados. Locales que se desviven por ayudar o incluso que los invitan a sus casas a comer. La familia es absolutamente central en la sociedad polaca. Los domingos a menudo se dedican a grandes reuniones familiares, donde las comidas caseras y las tradiciones compartidas juegan un papel muy importante. Es, en muchos sentidos, una cultura muy orientada a la comunidad. Ahora, hablemos del idioma. El polaco es una lengua eslava, y sí, para los hispanohablantes, puede parecer y sonar bastante intimidante con todos esos sonidos como CZ, SZ, SH. Definitivamente es un desafío. En las grandes ciudades y lugares turísticos, especialmente entre las generaciones más jóvenes, encontrarás mucha gente que habla inglés. Pero si te aventuras en pueblos más pequeños o intentas charlar con personas mayores, el polaco será el idioma principal. Honestamente, aunque solo sea intentar unas pocas frases básicas, será enormemente apreciado. Así que, intenta aprender estas. Dzień dobry, para buenos días. Dziękuję, para gracias. Proszę, para por favor o de nada. Y el importantísimo na zdrowie, para salud. Al brindar o cuando alguien estornuda. Tu pronunciación podría provocar alguna risa, pero es una forma genial de romper el hielo. Y hablando de risas, el humor polaco es todo un tema. Puede ser bastante seco, a menudo sarcástico y definitivamente autocrítico. No tienen miedo de reírse de sí mismos o de lo absurdo de la vida, lo que, dada su historia, es quizás un mecanismo de defensa muy pulido y una señal de su resiliencia. Vale, la historia es épica. La economía está en auge.
y la gente es acogedora. Pero ¿cómo es simplemente vivir allí? ¿Cuál es el ambiente del día a día, especialmente en las ciudades? Primero que nada, hablemos del coste de vida. Esto es muy importante para muchos viajeros. En comparación con los puntos calientes de Europa Occidental como Alemania, Francia o el Reino Unido, en Polonia tu dinero generalmente rinde mucho más. Estamos hablando de costes significativamente más bajos en alquiler, transporte y comida. Una comida abundante y deliciosa de pierogi en un bar mleczny tradicional, una especie de bar de leche, una reliquia de la era comunista que ofrece comida casera y barata, y que ahora son súper tendencia. Podría costarte solo unos pocos euros. Una pinta de excelente cerveza artesanal polaca, quizás 3 o 4 euros. Las entradas a los museos suelen ser muy razonables. Incluso un Airbnb en una ubicación privilegiada en Varsovia o Cracovia generalmente será más económico que su equivalente en París o Londres. Y moverse por las ciudades es pan comido. En Varsovia, por ejemplo, un abono de transporte público mensual que te da viajes ilimitados en autobuses, tranvías y metro cuesta alrededor de 30 euros. Intenta encontrar esa oferta en otro lugar. Más allá de lo práctico, las ciudades polacas simplemente rebosan de energía. Hay una próspera escena artística, musical y de moda que mezcla maravillosamente la creatividad local con influencias internacionales. Tomemos como ejemplo el distrito de Kazimierz en Cracovia. Antaño el corazón histórico de la vida judía en Polonia. Se ha transformado en un barrio increíblemente vibrante. Piensa en sinuosas calles empedradas repletas de librerías independientes, peculiares espacios de arte alternativo, tiendas vintage y una infinita variedad de bares y cafés eclécticos, cada uno con su propio carácter. Es un lugar donde la historia se siente viva, pero también es innegablemente contemporáneo y genial. El distrito de Praga en Varsovia, al otro lado del río Vístula, tiene un ambiente similar, más crudo, artístico y emergente. ¿Y el arte callejero? Es enorme. Ciudades como Łódź y Varsovia tienen murales increíbles a gran escala que convierten los edificios en lienzos. La cultura del café también está en pleno auge. Olvídate de tomar un café rápido. En Polonia, los cafés son centros sociales, espacios de trabajo y lugares para simplemente relajarse. Encontrarás innumerables cafés de moda y de especialidad, cada uno meticulosamente diseñado, sirviendo cafés de primera categoría. Está muy lejos de las típicas cadenas genéricas. ¿Y cuando cae el sol? Las ciudades polacas saben cómo pasárselo bien. La vida nocturna abarca desde clubes de techno clandestinos y llenos de humo hasta sofisticados bares de cócteles escondidos en sótanos históricos, pasando por animados pubs que se desbordan a las calles en verano. Hay una sensación real de que estas ciudades están vivas, en constante evolución y llenas de sorpresas. Muy bien, prepárense. Tenemos que hablar de la comida polaca. Y si viniste aquí pensando que todo se reduce a patatas y col, bueno, te espera una sorpresa deliciosa. Olvida tu dieta, porque la cocina polaca es una experiencia, un abrazo cálido en un plato, y es mucho más diversa y sabrosa de lo que podrías imaginar. En primer lugar, el rey indiscutible, los pierogi. No son solo empanadillas, son un tesoro nacional. Los puedes encontrar salados, rellenos de cosas como ruski, que es patata y queso. Mi favorito personal, carne especiada, o chucrut y champiñones. Luego están las versiones dulces, a menudo rellenas de bayas de temporada como arándanos o fresas, cubiertas con una cucharada de nata dulce. Los encontrarás por todas partes, desde humildes bares de leche hasta restaurantes de lujo que les dan un toque moderno. A continuación, tienes que probar sí o sí el jurek. Es una sopa agria de centeno única y ácida, a menudo con trozos de salchicha blanca y un huevo duro. A veces, si tienes suerte, se sirve de forma espectacular dentro de una hogaza de pan vaciada. El sabor es complejo, un poco terroso, un poco ácido, increíblemente reconfortante.
Es el tipo de sopa que te calienta por dentro. Luego está el bigos, a menudo llamado estofado del cazador. Es un guiso contundente, cocido a fuego lento, de chucrut, col fresca, varios cortes de carne como cerdo, ternera y salchicha, champiñones silvestres y a menudo ciruelas pasas o un chorrito de vino tinto. Cada familia tiene su propia receta y es rico, sabroso y profundamente satisfactorio. No se puede hablar de comida polaca sin mencionar la kiełbasa, la salchicha polaca. Hay literalmente cientos de variedades, ahumadas, curadas, frescas, cada una con su propio sabor distintivo. Es un básico en las barbacoas, un favorito de la comida callejera y un ingrediente clave en muchos platos. Para algo un poco más delicado, prueba los gołąbki, que son tiernas hojas de col rellenas con una mezcla de carne picada y arroz o cebada, y luego cocidas a fuego lento en una sabrosa salsa de tomate. Y si te aventuras a las montañas Tatra, tienes que buscar el osipek. Es un queso ahumado tradicional hecho con leche de oveja, con un sabor salado característico y, a menudo, una hermosa forma decorativa. Se suele asar a la parrilla y se sirve con mermelada de arándanos, una combinación dulce y salada increíble. Y ni hablemos del pan polaco. La variedad de panes de centeno oscuros y de masa madre es increíble, denso, sabroso y perfecto con solo un poco de mantequilla. ¿Y para los golosos? Los pączki son los donuts polacos, que se suelen comer en grandes cantidades el jueves lardero antes de la Cuaresma. Suelen estar rellenos de mermelada de escaramujo o de ciruela, y son absolutamente deliciosos. El sernik es la tarta de queso polaca, normalmente más rica y densa que su homóloga estadounidense. Y el makowiec es un precioso rollo de semillas de amapola, un básico en Navidad y Pascua. ¿Y para beber? Aunque el vodka es innegablemente famoso, y deberías probar algunos como el Żubrówka, el Wiśniówka o el Krupnik, tradicionalmente bebido solo y frío. Polonia también tiene una enorme y creciente escena de cerveza artesanal. Las microcervecerías polacas están produciendo algunas cervezas de clase mundial. Y para una bebida tradicional sin alcohol, prueba el kompot, una bebida dulce hecha hirviendo frutas como fresas, cerezas o manzanas. La comida polaca es un viaje, y es uno que tus papilas gustativas te agradecerán. ¿Necesitas un descanso del bullicio de la ciudad y de toda esa comida deliciosa? Bueno, el lado salvaje de Polonia te está llamando, y es mucho más diverso de lo que podrías esperar. Este país ofrece paisajes naturales verdaderamente impresionantes y experiencias únicas que cambian drásticamente con las estaciones. Polonia tiene 4 estaciones muy marcadas, cada una con su propio encanto. Los inviernos pueden ser muy fríos y nevados, especialmente en las regiones del norte y en las montañas. Pero esto también significa oportunidades para practicar esquí y snowboard, sobre todo en Zakopane, la capital de invierno enclavada en las montañas Tatra. Imagina acurrucarte junto a una chimenea después de un día en las pistas. Mágico. Los veranos son generalmente cálidos y vibrantes, con largas horas de luz diurna perfectas para explorar. Es la época de los festivales al aire libre, de hacer kayak en los ríos o de nadar en uno de los miles de lagos. Las ciudades cobran vida con terrazas y eventos al aire libre. La primavera y el otoño son, posiblemente, las estaciones más pintorescas. La primavera ve cómo el campo estalla en flor, mientras que el otoño incendia los bosques con colores increíbles. Estas estaciones son perfectas para el senderismo. Y hablando de senderismo, recoger setas en otoño es prácticamente un pasatiempo nacional en Polonia. Las familias van a los bosques con sus cestas, y es una tradición profundamente arraigada. Hablemos de escapadas concretas. Las montañas Tatra en el sur son una visita obligada. Zakopane es la ciudad principal, una puerta de entrada a increíbles rutas de senderismo en verano y pistas de esquí en invierno. La región también tiene una cultura montañesa única, los Górals, con su propio dialecto, música y arquitectura de madera.
Dirígete al norte y llegarás a la costa del mar Báltico. Ciudades como Gdansk, con su rica historia marítima, Sopot, famosa por su largo muelle de madera y sus fiestas en la playa, y la salvaje península de Hel ofrecen un ambiente completamente diferente. Piensa en playas de arena, marisco fresco y la búsqueda de ámbar, que llega a las orillas. Luego está el distrito de los lagos de Masuria en el noreste, a menudo llamado la Tierra de los 1000 lagos. En realidad son más de 2000. Es un paraíso para la vela, el kayak, la pesca y simplemente para relajarse junto al agua. Para una experiencia verdaderamente única, visita el bosque de Białowieża en la frontera con Bielorrusia. Es una de las últimas y más grandes partes que quedan del inmenso bosque primigenio que una vez se extendió por la llanura europea. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y hogar del majestuoso bisonte europeo. Caminar por estos bosques antiguos es como retroceder en el tiempo. ¡Y castillos! Polonia está salpicada de ellos. El castillo de Malbork es el castillo de ladrillo más grande del mundo por superficie, una fortaleza teutónica absolutamente colosal. El castillo de Wawel en Cracovia fue la sede de los reyes polacos durante siglos. Y eso es solo la punta del iceberg. No te olvides de la increíble mina de sal de Wieliczka, cerca de Cracovia, otro sitio de la UNESCO. Es literalmente una ciudad subterránea excavada en sal, con capillas, estatuas e incluso un lago, todo esculpido por mineros a lo largo de los siglos. Es alucinante. Y si te encantan las ciudades pequeñas con encanto, visita Toruń, el lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico, famosa por su arquitectura medieval y su delicioso pan de jengibre, o Zamość, una ciudad renacentista perfectamente conservada, a veces llamada la Padua del Norte. Polonia ofrece una increíble variedad de escapadas más allá de sus ciudades principales. Quizás estés pensando que Polonia es solo castillos antiguos, comida contundente y naturaleza hermosa. Y aunque eso es cierto, hay otra cara increíblemente dinámica de este país. Es un hervidero de innovación, ciencia y creatividad, tanto históricamente como en la actualidad. Empecemos con los pesos pesados de la historia. Probablemente hayas oído hablar de Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco que, en el siglo XVI, revolucionó literalmente nuestra comprensión del universo al proponer que la Tierra orbita alrededor del Sol. Eso sí que fue un antes y un después. Luego está Marie Skłodowska-Curie, nacida en Varsovia, la primera mujer en ganar un premio Nobel, la única persona en ganar premios Nobel en dos campos científicos diferentes, física y química, y una verdadera pionera en la investigación de la radiactividad. Su trabajo allanó el camino para la medicina moderna y la ciencia nuclear. No son solo notas a pie de página históricas. Su legado de investigación e innovación sigue siendo palpable. Avanzamos hasta hoy, y Polonia es un próspero centro de tecnología. Ciudades como Varsovia, Cracovia y Breslavia se han convertido en importantes centros tecnológicos, atrayendo a startups, empresas de TI globales e instalaciones de investigación de inteligencia artificial de vanguardia. Hay una verdadera efervescencia en la escena tecnológica, y si eres un gamer, definitivamente conoces la creatividad polaca. Empresas como CD Projekt Red, los genios detrás de la aclamada saga The Witcher y Cyberpunk 2077, son polacas. Techland, creadores de Dying Light, también es de Polonia. ¿Qué los hace tan buenos? Quizás sea una combinación de un talento artístico increíble, fuertes tradiciones narrativas y una habilidad especial para crear mundos profundamente inmersivos. Pero la chispa creativa no se detiene ahí. En música, aunque Chopin es el ícono clásico, y puedes visitar el Museo Chopin en Varsovia o disfrutar de increíbles conciertos de su música, también hay una vibrante escena musical contemporánea. En literatura, Polonia cuenta con múltiples premios Nobel, incluyendo poetas como Wisława Szymborska, cuya obra es tan perspicaz y accesible, y novelistas como Olga Tokarczuk, conocida por su narrativa imaginativa y profunda.
El cine polaco también ha dejado una huella enorme en el mundo, con directores legendarios como Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski y Roman Polanski. Hay fantásticos festivales de cine que muestran tanto a talentos consolidados como emergentes. Y no olvidemos la rica tradición de arte popular, como el Wisinankí, intrincados y coloridos recortes de papel, o los distintivos patrones azules y blancos de la cerámica de Bolesławiec, que es buscada en todo el mundo. Desde la ciencia que cambió el mundo hasta los juegos que cautivan a millones. La energía creativa de Polonia es innegable. Vale, estás animado, listo para explorar las ciudades, montañas y quizás incluso una mina de sal de Polonia. Pero, ¿es fácil llegar y moverse por el país? Te sorprenderá gratamente. Moverse por Polonia es generalmente más fácil y a menudo más barato de lo que podrías pensar. Primero, hablemos de la ubicación. La posición estratégica de Polonia en el corazón de Europa la convierte en una puerta de entrada natural entre Europa occidental y oriental. Está rodeada por 7 países: Alemania al oeste, la República Checa y Eslovaquia al sur, Ucrania y Bielorrusia al este, y Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado al noreste. Este lugar central la ha situado históricamente en la encrucijada del comercio y, desafortunadamente, del conflicto. Pero hoy en día es una gran ventaja para la conectividad. Como miembro de la Unión Europea y del espacio Schengen, viajar entre Polonia y otros países de la UE, Schengen, es muy sencillo para la mayoría de los visitantes, sin tediosos controles fronterizos una vez que estás dentro de la zona. A nivel interno, Polonia ha invertido mucho en la modernización de su infraestructura de transporte. La red ferroviaria es extensa y cada vez más moderna. Puedes viajar rápidamente entre las principales ciudades como Varsovia, Cracovia, Gdansk y Breslavia en cómodos trenes de alta velocidad en solo unas pocas horas, a menudo a precios muy razonables, especialmente si reservas con antelación. Para distancias más largas o para llegar a pueblos más pequeños, el tren suele ser una gran opción. Si prefieres volar, Polonia tiene alrededor de 17 aeropuertos internacionales. El aeropuerto Chopin de Varsovia es el principal centro de aviación, manejando a millones de pasajeros cada año con conexiones a todo el mundo. Pero los aeropuertos de Cracovia, Gdansk, Breslavia y Katowice también ofrecen una conectividad internacional significativa, a menudo operada por aerolíneas de bajo coste, lo que lo convierte en un punto de entrada asequible a Europa para muchos. Una vez en las ciudades, el transporte público es generalmente eficiente, fiable y barato. La mayoría de las ciudades tienen redes bien desarrolladas de autobuses, tranvías y, en el caso de Varsovia, un sistema de metro. Un billete sencillo es barato, y los pases de un día o de varios días ofrecen un gran valor. Como mencioné antes, ese pase mensual de Varsovia por unos 30 € es una auténtica ganga. Así que, ya sea que llegues en avión, planees una aventura en tren por varias ciudades o simplemente te muevas por un barrio local, la conectividad de Polonia la convierte en un país sorprendentemente fácil de explorar. Después de todo esto, la historia épica, la economía sorprendente, la comida increíble, la naturaleza deslumbrante, el bullicio creativo. La gran pregunta sigue siendo, ¿es Polonia tu próxima gran aventura? ¿O quizás deberías seguir las rutas más trilladas? Para los viajeros, especialmente aquellos que buscan algo un poco diferente, Polonia es, sin duda, una joya escondida que cada vez lo es menos. Es increíblemente asequible en comparación con sus vecinos de Europa Occidental. Es increíblemente rica en historia, con relatos grabados en cada adoquín. Está llena de paisajes impresionantes y diversos, desde playas bálticas hasta altas montañas. Obtienes esta increíble mezcla de vibrante vida urbana, profundas experiencias culturales y accesibles escapadas a la naturaleza, todo sin vaciar por completo tu cartera. Ahora, toquemos un tema que suele surgir: el progresismo. Polonia es un país profundamente arraigado en la tradición,
con una fuerte herencia católica. Sin embargo, especialmente entre las generaciones más jóvenes y en las zonas urbanas, hay un cambio visible hacia el laicismo y actitudes más progresistas. Verás eventos del orgullo en las principales ciudades. Y se están produciendo debates sobre los derechos LGTBQ+, aunque es una situación en evolución, y todavía se enfrenta a una oposición conservadora. Como cualquier país, es complejo, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno. Pero no todos son pierogi y vistas pintorescas. Seamos realistas sobre los desafíos también. El idioma polaco, como mencionamos, puede ser una barrera significativa si te aventuras fuera de las rutas turísticas principales o intentas tener conversaciones más profundas, aunque la gente suele ser servicial. La burocracia a veces puede parecer lenta y un poco frustrante, aunque esto es más relevante si planeas una estancia más larga. Los inviernos no son una broma. Pueden ser largos, fríos y grises. Pero, por otro lado, un paisaje polaco nevado tiene su propia belleza austera. Y no hay nada como un café acogedor o una comida contundente para entrar en calor. También podrías oír hablar de tensiones políticas entre Polonia y la UE. Son asuntos internos e internacionales complejos, y aunque forman parte de la realidad polaca actual, normalmente no afectan directamente la experiencia diaria de un turista. Entonces, ¿para quién es Polonia? Diría que es perfecta para viajeros con presupuesto ajustado que quieren el máximo valor. Es un sueño para los aficionados a la historia. Los amantes de la naturaleza encontrarán un sinfín de senderos y paisajes. Los foodies estarán en el paraíso. Es ideal para cualquiera que busque autenticidad, un lugar que no ha sido completamente saneado para el turismo de masas. Los nómadas digitales descubren cada vez más su atractivo debido al bajo coste de vida y la buena infraestructura. Polonia no siempre es perfecta como otros destinos que están diseñados para hacerlo. Tiene sus complejidades, sus facetas más crudas, pero eso es parte de su encanto. Es real. Es un país que no solo te muestra sus puntos más destacados, comparte su alma. ¡Wow! Hemos cubierto mucho terreno, ¿verdad? Desde la enorme escala del país hasta las profundidades de su espíritu resiliente. Desde su economía sorprendentemente robusta hasta los increíbles sabores de su comida y la creatividad que parece fluir por sus venas. Lo que espero que hayas visto es que Polonia no es una sola cosa. Es antigua e increíblemente moderna, ferozmente tradicional y sorprendentemente progresista. A veces un poco tosca, pero siempre, siempre con un corazón enorme y acogedor. Es un país que, si se lo permites, te sorprenderá constantemente, desafiará tus percepciones y en última instancia, te conquistará. Es un lugar que se queda contigo mucho después de haberte ido. Así que, después de acompañarme en este recorrido vertiginoso, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Polonia? ¿Qué lugar o aspecto ha despertado realmente tu curiosidad? Déjalo en los comentarios de abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué os ha llamado la atención. Y oye, si tienes ganas de más historias de viajes poco convencionales, más inmersiones profundas en culturas fascinantes y más de los secretos mejor guardados de Europa y del mundo, asegúrate de darle al botón de suscribir y a la campanita. Tenemos muchas más aventuras y descubrimientos que compartir juntos y no querrás perdértelos. ¿Tienes tus propios consejos de viaje sobre Polonia? ¿Joyas ocultas que se me hayan pasado por alto? ¿O quizás un relleno de pierogi favorito que quieras defender? Compártelos. Creemos una comunidad de exploradores curiosos aquí mismo en los comentarios. Cuanto más compartimos, más aprendemos todos. Y si tienes curiosidad por ver cómo es realmente, digamos comer hasta hartarte por las calles históricas de Cracovia, o quizás descubrir algunos de los festivales más salvajes y coloridos de Polonia, definitivamente deberías echar un vistazo a nuestros otros videos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura polaca. Ha sido un placer compartirla contigo. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue preguntando y sigue descubriendo.